Buenas, soy Rubik's y bueno, en esta ocasión os quiero enseñar una cosa que tengo por aquí. Pero bueno, vamos a hablar primero de switches Sopre, ¿vale? La mayoría de las empresas de switches Sopre ya no están fabricando dispositivos nuevos, teclados nuevos, como ya sabes. Los switches Sopre tienen una cúpula de goma y un muelle debajo, ¿vale? Pero son diferentes a los switches de tipo MX, los switches mecánicos de los teclados normales. Y la diferencia principal es que los switches analógicos Sopre pues son analógicos y los switches MX son digitales. Entonces hay empresas como Realforce, como Leopold o como Happy Hacking que han sido los que han, digamos, liderado el mercado de los teclados con switches Sopre. Pero la mayoría de esas empresas ya no están sacando teclados nuevos, ¿vale? La tendencia analógica está tirando por el Hall Effect, que también es una tecnología antigua, pero para switches lineales como que tiene mucho mejor resultado. Entonces, ¿qué pasa? La gente se sorprendió mucho cuando Happy Hacking sacó un teclado nuevo, pero ese teclado no está basado en switches Sopre, con lo cual ya han roto esa tendencia de ser una de las principales marcas que fabricaban dispositivos con ese tipo de switches. Y ahora montan unos switches que llaman, bueno, Happy Hacking Studio, aunque estos son más hard. Pero bueno, básicamente esos switches son como una especie de... no tienen la construcción típica de un switch MX, sino que tienen piezas diferentes, ¿vale? La composición de las piezas es diferente. Y esos switches los he buscado, ya los conocía, los miré en su momento, pero bueno, los he buscado. Y básicamente, quitando la coloración de la carcasa, son esos switches, ¿vale? Son el Whitfall y el Lonely Island. Lonely Island es tipo lineal y la cajada de ballena es tipo táctil, ¿vale? Si vemos por aquí, vamos a ver las especificaciones de los switches más o menos. Estamos viendo por aquí 60 gramos más 10 gramos, recorrido total 360, ¿vale? 3,6 milímetros, aquí veis la gráfica. Y en ese es el lineal, ¿vale? El lineal tiene 45 y tal. Bueno, 45 más 10 gramos fuerza y lo mismo. Tiene 3,6 milímetros, ¿vale? La construcción de esos switches, ya os digo que es diferente a la de los switches clásicos mecánicos. ¿Vale? Aquí estáis viendo un poco el explode de ese switch y son ambos silenciosos. Entonces, bueno, me parecían interesantes porque hacen como un puente entre eso, lo que he dicho, ¿no? Entre los switches clásicos Sopre y los actuales de MX. Es una especie de punto intermedio. He estado viendo algunas reviews de sonido. Voy a poner... bueno, no os voy a poner ninguna. Y para probar eso, tengo por aquí ambos switches. He pillado los dos. Son los dos silenciosos, tanto el táctil como el lineal. Pero mientras abro eso, os voy a explicar un poco nuestro banco de pruebas, ¿vale? Nuestro banco de pruebas, hoy tenemos dos bancos de pruebas. El Mondongo, que es este teclado que tengo aquí, que es mi teclado personal, ¿vale? Es el que yo he diseñado. 65%, 68 teclas, gadget mount y perfil alto en la carcasa, ¿vale? Especial la parte de arriba y aluminio en la parte de abajo. Aquí vamos a estar montando los áciles. Y para los lineales vamos a montarlos aquí, que en ese caso es el ONI, es una copia del GH60, lo que es la PCB clone, y está montado en un case que es unicase, ¿vale? Son dos láminas de aluminio unidas por un fijador de PC. En ese caso la plate de arriba es un top mount, en ese caso está integrado a la carcasa, lo que es la plate de arriba, y como veis es bastante finito. Hay una cosa del sonido que quiero poneros en concordancia, ¿vale? Aunque los dos switches van a ser silenciosos, ese case, al ser low profile, que significa que no llega a la carcasa hasta la parte de la parte baja de las teclas, sino que tiene más espacio abajo, el sonido es diferente. Y os lo voy a poner aquí en un momento la diferencia, ¿vale? Por ejemplo, son silenciosos también, pero son los... esos son los Roselia,
con muelles modificados de 40 gramos. Pero si os fijáis, mira, la diferencia entre el low profile del case y lo que sería un high profile. ¿Veis la diferencia? Bueno, básicamente eso a tener en cuenta. Y vamos a hacer un... Bueno, no un typing test, pero voy a poner un poco el sonido del antes y el después. Vale. Voy a poner un momento lo que es el sonido del antes y después para que tengáis un contrapunto, ¿no? Para que podáis comparar ambos switches. En ese caso lo que tengo montado en este teclado son unos KTT Matcha, lo que es el housing, y el stem de los ACO Pro Blue Cream 3, que si veis la gráfica es lo más parecido a la tasilidad de un mecánico, o sea, perdón, de un switch Topre de 45 gramos. Voy a poneros el sonido. Y ahora os voy a poner el sonido con el silencioso. En mi caso, como es un banco, ambos teclados son bancos de prueba, el sonido pin que vais a escuchar es de los leaf. Las hojitas de metal, de haber sacado y metido muchas veces los switches, están un poco descuadradas y hacen un poco de sonido metálico, pero es por eso, ¿vale? Los switches están bien. Bueno, básicamente, ya, estos van a ser los dos bancos de prueba, ¿vale? En cuanto a ambos switches, aquí voy a poner en el mondongo el táctil y aquí vamos a poner el lineal, ¿vale? Que es ahora mismo como están, pero con switches diferentes, evidentemente, ambos silenciosos. Bueno, el precio de estos switches por 90 piezas cada uno se quedan en unos 35 aproximadamente. Dame un segundo que lo vea. Esto por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos aquí los sopres, esos de aquí, lo que pasa es que no tengo los muelles, por eso suenan un poco como cascabel, pero es por la tasilidad, básicamente. Son un poco más pesados que los ACO Pro Blue Cream 3 y que los KTT Matcha y que los modificados de... No se sienten demasiado pesados y debo decir que no suena nada. Mira, voy a poner aquí el micrófono. Tiene el sonido cuando choca hacia arriba, pero abajo como tienes el... Abajo tiene como un pad de silicona, cuando tocas hacia abajo no suena. Ese es el lineal y ese es el táctil. Vale, la construcción está bien, sí que se siente. A ver, se siente parecido a Topre. No. Es un poco más esponjoso. El boom no es malo. Si de 35, 45, debería ser como el de 45, más parecido. Es que está 35, 45 y 60. Ese es casi 60, realmente. No se siente mal el boom, se siente bien. Y sonar no suena absolutamente nada. No sé. Vamos a ponerle aquí. Y vamos a probar con perfil DSA un poco lo que es el sonido. Vale, estas teclas son perfil DSA. Vamos a probar el sonido.
táctil a la derecha y lineal a la izquierda. Aquí. El táctil suena un pelín más zoki, el lineal un poco más clacky. O sea, es un poco más grave el táctil que el lineal. Y suena muy poco, literalmente. Si probamos comparados a un Roselios, que también el Roselios lo que tiene es en el ESEM una puntita de goma, o sea, perdón, de silicona en la parte de arriba y de abajo, para cuando choca con el housing, tanto arriba como abajo. Y ese solo tiene un pad que está cubriendo toda la parte del suelo del housing. Vale, Roselios a la derecha. Tenemos a la derecha un Roselio con muelle de 40 gramos, el táctil de Kyle silenciado y el lineal. El equivalente serían los de los extremos, ¿vale? Que son los lineales. Voy a ajustar el micro. Bueno. La tacilidad no es muy pronunciada una vez que pones el switch, o sea, perdón, una vez que pones el keycap, la tacilidad realmente no es muy pronunciada. Y el lineal sí que se siente un poco más pesado que el Roselios, pero no demasiado. Se siente, ¿eh? Se nota la diferencia, se nota, pero no demasiado. Sí que es cierto que suena, si os fijáis abajo, suena menos abajo y es un poco más pesado. Ahora con los keycaps, el lineal de Kyle suena más zoki y el táctil suena un poco más clacky, más agudo, ¿vale? Y bueno, voy a montar los dos teclados y ahora hacemos las pruebas. Sí que es cierto que si nos fijamos aquí, el switch como tal, lo que es el SEM, se siente más rígido. Más rígido a la hora de escribir, ¿vale? Pero el sonido es casi igual. En el sonido no vais a notar mucha diferencia lo que es el switch solo. No es más ni menos silenciado. En cuanto a volumen es igual. Lo que sí es más estricto a la hora de escribir. Tiene menos wobble, lo que es el SEM en comparación a los Roselios o cualquier otro. Por materiales de construcción, ¿vale? No he encontrado nada en la web, pero por el tacto yo diría que la parte de arriba, el top housing y el SEM son ambos de policarbonato y la parte de abajo es nylon, pero no he encontrado la... Ah, mira, tiene un difusor. Bueno, lleva un difusor, pero es bastante complicado sacarlo, no sé cómo se saca, así que lo voy a dejar. Pero bueno, al tazo, lo que es el switch como tal se siente muy bien. Y vamos a probar, un momento. Solo sin keycaps, un momento. Bueno, como veis, en estabilizadores también tengo unos estabilizadores silenciados con silicona, que son los de Paigu, que tanto la parte del codito que agarra el SEM como la parte de dentro llevan silicona.
con lo cual el teclado es completamente silenciado. Voy a ponerle los keycaps y hacemos el test de sonido. Ya están montados, ¿vale? Estos son los lineales, que son Lonely Island, ¿vale? Isla solitaria. Estos son los lineales. Y vamos a hacer el typing test, pero primero voy a hacer la prueba de low profile versus high profile en la carcasa, como hice antes con los Roselios. ¿Vale? Ahí podéis notar la diferencia, cómo se vuelve con el high profile un poco más zoque. Y en cuanto a la taxilidad, se sienten muy sólidos, ¿vale? No tienen apenas wobble, se sienten, aparte siendo el case de siendo top mode la build, cualquier fallo del switch se notaría mucho más porque digamos que toda la build es sólida y la única parte móvil son los switches, con lo cual si hubiera algún fallo en los switches se notaría mucho más fácilmente que por ejemplo en un gadget mode o un tipo tray mode o lo que fuera. Pero bueno. Bueno, como estáis viendo, en las alfas, ¿vale? Con el uso de las alfas y demás, en una escritura normal, apenas se escuchan, ¿vale? El sonido no tiene menos volumen que los Roselios, básicamente es muy parecido. Y la única notoriedad diferente, o sea, la sensación del tacho es muy buena. Está muy bien definido. Tiene cierta taxilidad. El fondo no se siente mushy, no se siente esponjoso. Eso está muy bien. Se siente, todo el recorrido es mucho más definido. Y se siente más corto de lo que realmente son. Se sienten como si fueran... Se siente como un long pole, pero no lo son. Y en cuanto al sonido, estáis viendo que no suenan demasiado, ¿vale? Todo lo que son las alfas. El único sonido que sí se nota mucho más, porque como solo tienen la parte del botón case con la lámina de silicona, el rebote en el top house, o sea, en el top housing sí que se escucha. ¿Dónde es más notorio? Pues evidentemente en el spacebar, que vamos a pulsar y vamos a soltar. En los otros normalmente, mientras que estamos cambiando, seguimos al recorrido, con lo cual no se aprecia. Son mucho más silenciosos lo que son las alfas. Lo único es el spacebar. En este yo pondría un Roselio Salve porque sea más silencioso al rebote y no pegue ese choque arriba. Pero son muy buenos, por el precio están muy bien. Y bueno, cualquier cosa por el precio en comparación con los Roselios que cuando salieron en su día eran carísimos. Pero sí, son bastante silenciosos. Obviamente no tienen el pil del Leaf que tienen los Roselios, porque los Roselios los he cambiado muchas veces de teclado, con lo cual los Leaf de agarrarse y soltarse se van descuadrando, digamos, y las dos placas metálicas al descuadrarse pues hacen un poco de sonido de ping. Es el pin del Leaf. Hay dos tipos de pin en un switch. Uno es el del muelle, que en este caso no tiene ninguno, y el del Leaf, que normalmente es por eso, por mover mucho los switches de un teclado a otro y demás. Se va descuadrando las dos placas metálicas y al final suena el Leaf.
que es lo que se podía escuchar seguramente en el Roselios de antes, porque esos switches han sido bancos de pruebas en todos los teclados que he tenido a lo largo del tiempo. Están muy bien, yo la única recomendación que diría, o sea, son muy sólidos, muy estables, se sienten bien, no se sienten... Son 5 gramos más pesados que los Roselios ahora, que son de 40, con la modificación del muelle. El tacto del switch es muy bueno. El empaque no es el mejor, esas bolsas de plástico, como ya sabes, por el transporte y demás, algún pin se puede doblar, no especialmente mucho, pero alguno venía ligeramente doblado, pero no es nada de que preocuparse. Los GTT Matcha, por ejemplo, venían en un bote de plástico y venían mucho más doblados que eso, o sea, cero problemas ahí. El precio está muy bien, no son caros para lo que hay en el mercado realmente. No hace falta lubricarlos tampoco. Y lo único es que no sé los materiales, que parece que son PC, tanto el top housing como el stem, y la parte de abajo, el bottom housing creo que es nylon. No estoy seguro. Hay alguno ligeramente que suena que se haya podido descuadrar un poco el leaf, pero mínimamente. Sí que se nota que son más pesados y según pase rato escribiendo y tal, bueno, cansarán un poco más, pero no están mal. El recorrido se siente muy bien. Están muy bien, ¿eh? Tengo que decir que están muy bien, calidad de construcción, muy sólidos, muy estables entre ellos. Y lo único eso para el spacebar, que sí que tiene un rebote fuerte y hace un poco más de sonido. Aquí tal vez sí pondría uno que fuera silenciado también en la parte de arriba. Bueno, por fuerza devuelve las 7 unidades del spacebar sin problema, ¿vale? Que esto, la última vez que modifiqué este teclado, estoy probando varios spacebar, o sea, varios switches en el spacebar porque creo que son los Gateron Purple no levantaban el spacebar y estuve probando varias cosas y al final, bueno, puse el Roselios otra vez. Pero sin problema, ¿eh? Vamos a pasar con el otro, a los táctiles, ¿vale? Que son los Firewall. Bueno, haré luego las pruebas de sonido cuando termine la tormenta, porque justo ha empezado una tormenta de granizo, pero bueno, una de las cosas que os quería enseñar, se me ha olvidado de hecho en el otro, es que nunca he tenido switches con un difusor, ¿vale? Entonces quería enseñaros pues eso, ¿no? Cómo se ve el RGB con el difusor, ¿vale? Y vosotros en los comentarios pues me ponéis qué os parece, ¿vale? Yo no he tenido nunca switches con difusor antes, así que no sé qué tal se tiene que ver y tal. Pero bueno, brilla mucho, de hecho. Parece que está lente un pelín sucio. Ahí, a ver. Bueno, vienen con difusor y nada, el sonido pues cuando termine la tormenta tendré que grabar. Iba a hacer un testing de switches así sin montar los gigas, pero va a ser imposible. La tactilidad, igual como en el otro, los switches son muy sólidos. La tactilidad se siente bien, sé que son más pesados que los matchas, que son de 40 gramos. Y bueno, ahora cuando termine la tormenta, pues... Bueno, ahora sí, parece que ya ha dejado de llover, ¿vale? Ya he montado los switches, ¿vale? Estos son los táctiles. Y voy a proceder, pues básicamente a hacer el typing test, ¿no? Básicamente para que escuchéis un poco lo que es el sonido del teclado. Micrófono por acá. Bueno, básicamente es así como suena. Si os dais cuenta la diferencia en los leaf, bueno, el switch
Este switch táctil suena mucho más parecido a lo que son los switches Sopre que el lineal. El lineal, sobre todo, bueno, en el caso del táctil, si lo comparamos con la gráfica que se podía ver en la página web, ¿vale? Voy a ponerlo un momento. Hay una cosa que quería comentar, ¿vale? Y es que entiendo que por tener más peso, o sea, por tener más de 40 gramos en este caso, ¿vale? Tienen, creo que son pues 60 más 10, es bastante duro en general el Switch. O sea, 60 más 10, pero bueno, el punto de... Ah, vale, el punto de presión máximo del táctil, de lo que es el boom táctil, son 60 gramos, pero el punto de operación son unos 40 de hecho. No sé por qué vienen aquí como 60 más 10, pero bueno. Básicamente, tal como veis aquí en la gráfica, parece que el boom es muy exagerado, ¿vale? No son... O sea, la saturación la tienen hasta aquí, no empiezan desde abajo, pero el boom parece que está muy marcado y sin embargo, a la hora de escribir con ellos y tal, realmente se siente la toxicidad, pero no muy exagerada. Y entiendo que será por la... eh, por el contraste entre el peso más alto, o sea, el peso base es mucho más alto que los de 40 gramos, con lo cual si tienen menos peso, lo que es el muelle, la taxilidad, digamos, la misma taxilidad se notaría más. Al ser el muelle más duro, la taxilidad del Switch, o sea, el Switch se siente más duro de 40 gramos, de hecho me cansa un poquito, pero la taxilidad no es muy pronunciada, como a lo mejor cabría de esperar si estáis viendo la gráfica. Bueno, otro punto que quería comentar, ¿vale? Es la parte del leaf. O sea, el Switch como tal puede tener dos sonidos, bueno, lo comenté al principio, creo. Puede tener dos sonidos metálicos. Uno es el muelle, si el muelle está mal colocado, o el muelle está un poco oxidado, o lo que sea, o no sé, si la parte que toca contra el suelo es demasiado plana o algo, no sé, puede sonar el típico ping, ¿vale? Hay unos muelles que suenan más que otros, y la mayoría de los nuevos no suena ninguno realmente, lo que es el ping del sonido metálico del muelle. Y luego tiene ese sonido leaf, que el leaf es cuando las dos hojas de metal, ¿vale? Lo que produce el contacto son dos hojas de metal, que es lo que deja pasar la corriente. Pues una de ellas es la que tiene los pines hacia abajo, que es la que está sujeta al hot swap. En los switches que son tipo hot swap, al poner y quitar muchas veces los switches, esa hojita, esa hoja que está conectando los pines, puede moverse un poco, se descentra y entonces produce un sonido metálico cuando los dos leaves, las dos hojitas de metal, se tocan. Esto con los switches que sean muy antiguos o estén muy traseados, en mi caso como traseo mucho con todos, pues en la mayoría de ellos ya tienen el sonido del leaf. Pero bueno, en comparación, estos dos están nuevos, ¿vale? En este caso ese es el táctil y ese es el lineal. En el caso del lineal, este sonido del leaf suena en los dos, pero en el caso del lineal suenan algunos y no muchos, ¿vale? Es muy tenue. Lo voy a poner para que se vea. Pero bueno, la comparación es que, a diferencia en el táctil, suenan casi todos lo que es el leaf y suena más el tipo cascabel, ¿sabes? Cuando siempre hago así, para que se vea como que suena un poco como si fuera un poco rollo cascabel, pues eso en ese caso no tiene leaf, ¿vale? Lo que tiene es el housing, que no es muy bueno como tal, y estos no tienen el muelle dentro, pero si tuviera el muelle dentro también sonaría un poco más metálico. Sonaría pues ese efecto tipo leaf. En el caso de los táctiles suenan mucho más y es mucho más balanceado en el aspecto de que todos suenan o todos suenan con el mínimo más alto. En el caso de los lineales suena mucho menos, es mucho menos acentuado y el sonido es mucho más, un poco más agudo aquí, y aquí el leaf es un poco más grave. Voy a ponerlo para que podáis ver de primera mano, podáis escuchar la diferencia entre los leaf, entre tanto el volumen como como lo consolidado que están los switches a la hora de producir este tipo de sonido, y el tono, ¿no? Un poco más agudo en el lineal y un poco más grave en el táctil, y mucha más cantidad en el táctil. Voy a ponerlo así, ¿vale? Para que veáis primero el lineal. Voy a poner cualquier cosa. Y
Y ahora en el táctil, ¿vale? Espera. Bueno, como estáis viendo, en el táctil, en el Switch táctil, lo que es el Leaf suena mucho más. Suena más tipo cascabel y suenan casi todos. En el lineal suena mucho menos y suenan solo algunos, un poco tal vez. A ver. Sí, en el táctil suenan literalmente todos. Son diferentes, ¿vale? El lineal, como dije al principio, o sea, los dos son lo que es la calidad de construcción, tienen mucha definición, tienen zero wobble, con lo cual no, lo que es la parte del SEM no se mueve absolutamente nada en el recorrido, es muy sólido, muy estable, se nota que son de buena construcción. El lineal me gusta más que el lineal me gusta más que los lineales de MX, aunque esto es MX, pero bueno, la construcción es diferente. Me gusta más. La sensación me gusta más. El sonido, bueno, cada quien, ¿no? A mí normalmente me gusta Zoki más que Clacky o Creamy. Pero bueno, el sonido es un poco más grave tal vez que los Roselios, pero no es mal sonido. Y ya os dije, en volumen es exactamente el mismo volumen que los Roselios, no es que suene mucho menos. Pero la ductilidad sí que me gusta, lo único que bueno, son de 60 gramos casi. Los dos me cansan bastante, ¿vale? Yo soy de 40 gramos. Me gustan más los switches ligeritos. No 35 como unos Gateron Red, pero 40 gramos es el punto perfecto. Y los táctiles me tendré que acostumbrar porque no sabría definirlos exactamente. Están duros, están rígidos en el aspecto de lo que es el recorrido, cómo se siente. Está duro, se siente como un long pole realmente, no se siente más como más recorrido. Pone en la web que ambos son de 3,8 milímetros, pero se sienten perfectamente como 3,5, que sería el long pole básico. Muy definido también lo que es todo el recorrido, no tiene zero wobble. Los raíles están muy bien. De construcción están muy bien. El fondo, por la fuerza del muelle, no te deja presionar mucho, pero no se siente. No se siente como tan duro como si fuera tiene como una lámina de silicona, creo que es. No se siente tan duro como un Switch normal, o sea, táctil lineal da igual. Cuando llegas al bottom out, ¿vale? No te pega en el dedo ese toque seco, duro. Pero tampoco se siente blandito como los Roselios, por ejemplo, que tienen los refuerzos de silicona en las partes de arriba y abajo del stem. Se siente un poco más rígido. Están muy bien, son del mismo peso ambos. Y ahora porque se me han cansado los dedos y se sienten más parecidos entre ellos, pero así que se siente táctilidad. Bueno, estaré jugando un rato con los táctiles. Básicamente los voy a dejar los dos montados tiempo porque no quiero fastidiarlos, pero están muy bien. Simplemente os quería dejar, pues eso, lo que es el sonido, las experiencias y tal. Y de precio, con lo que hay en el mercado no son caros, calidad de construcción buena y eso. Para mí, personalmente, lo único es que están un poco pesados, ¿vale? El muelle es un poco más duro. Y no he mirado tampoco si... El muelle imagino que es un poco más ancho que los típicos de MX. No son el clásico de MX, diría. Tendría que mirar. O sea, en el caso de que quisiera cambiar los muelles, ¿vale? Bueno, no, parece que es el mismo realmente. O sea, viendo las imágenes, creo que es el mismo muelle. Buscaré por foros y tal. Se tiene como un doble sprint o algo. Parece que el muelle es el mismo realmente. Lo que cambia en la estructura son otras piezas, pero no sé. Ese un poquito más ligero sería... Joder, sería increíble. Y de sonido sí que... El sonido sí que... El táctil
Menos que ambos suenan bastante a tope. Mira, escuchad la otra. Me voy a dejar una vez más el sonido para que veáis cómo se escucha. Este es el lineal. La línea de abajo, por ejemplo, sí que suena MX full. Este es el sonido típico, salvo el fondo, que haría un MX, pero ese, por ejemplo, esa parte suena mucho más a tope, vaya. Y el Tassil, los leads son completamente suena mucho más a tope. O sea, ambos suenan bastante como si fueran tope, pero los Tassil suenan el lift de tope. En el otro suena como un tope silenciado, lineal, vaya. No sé, están bastante bien conseguidos los dos y no son caros, o sea que si fuera por mí, los recomiendo. Si os gustan switches de... Bueno, los típicos de... Yo que sé, el MX Brown, que es el de referencia, ¿no? Que son 45 gramos, este es un pelín más pesado. Y el lineal es como la tendencia así, o a subir gramaje, pues están en la media de cualquier switch mecánico lineal de Aswell, vamos. Que casi todos están pues, en 60 gramos o así. Quizás lo vayas a sentir un pelín más ligero, pero ambos están muy bien. Simplemente quería dejaros esas impresiones, lo que son mis conclusiones y tal. Muy bien, calidad-precio, calidad de construcción. Son ambos switches son silent. Son de la marca Kyle. Bueno, ya os he dejado aquí. Uno es el Waterfall y el otro es el Lonely Island, ¿vale? Y la Isla Solitaria y... bueno, Fall es caída, ¿no? La caída de la ballena. Os los dejo por aquí, ¿vale? Si queréis probarlos y tal, si queréis switches silenciosos, estas dos opciones son muy buenas. El difusor también habéis probado que... Bueno, habéis visto que está bien. Si tenéis otro switch con difusor, pues conoceréis mejor que yo la diferencia, porque yo la verdad es que no tengo ninguno. Y en general están muy bien, de precio no son caros. Hay muchas opciones ahora mismo en el mercado que están baratas también, así que no es compraos el que os guste realmente. Podéis probar cositas diferentes porque no hace falta que tiréis a uno que sean muy caros. Por ejemplo, a mí los Roselios en su momento los compré por recomendación y la verdad que para lo que son estaban overpriced, igual que los Cealios, igual que los Cealios, igual que todos los Helios. Estaban muy caros. A día de hoy lo bueno es que tenéis switches prelubricados de fábrica a precios claramente asequibles para todos los públicos y es más que nada es lo que estoy buscando, probar cosas. Eso a mí me gustan los dos, la verdad. Me voy a quedar me voy a quedar con los dos puestos y voy a estar probándolos. Y de sonido me gustan mucho. Se suenan como topres, realmente, y se sienten... Pues los táctiles, que son los que puedo comparar con el táctil, se sienten topres, lo único que el boom es un poco más suave. Tendría que compararlos con este de 60. Sí, es un poco de 60. Si tuviera unos muelles un poco más ligeros, se sentiría más el bump. Simplemente. Son bastante buenos por el precio. Cero problemas. Y bueno, los voy a tener aquí montados y los voy a estar obviamente disfrutando, ¿no? Muchas gracias a todos por ver el vídeo y sin más, pues me despido.